Hermano mayor. Hermano mayor, ¿qué hacemos ahora? ¿No estaba muerto? ¿Acaso? He renacido. Hermano mayor, ¿qué te pasa? Nada. Si realmente he renacido, entonces lo siguiente debería ser... Lin-Mu. Viniste, como siempre, puntual. ¿Qué tonterías dices? Al. ¿Qué quieres hacer? Lin-Mu, esa pregunta debería hacerla yo. Acabo de revisar las cuentas de la empresa. El dinero ha desaparecido por completo. ¿No crees que deberías darme una explicación? Lin-Mu, sé que estás celoso. Xin Yao y yo fuimos primeros amores, pero ya lo he explicado. Ahora solo somos amigos. ¿Cómo pudiste anteponer tus intereses personales al bienestar del grupo? ¿Y desviar fondos del grupo sin autorización? Señor policía, este es el hombre que malversó fondos públicos. Por favor, arréstenlo de inmediato. ¿Qué? ¿El hermano mayor malversó fondos del grupo? No puede ser, jefe. ¿No habrá algún malentendido? Señor, por favor coopere con nuestra investigación y acompáñenos. Señor policía, estoy dispuesto a ir con ustedes, pero antes... Tengo algunos asuntos importantes que resolver. Por favor, denme 2 minutos. Gracias, señor policía. Guyu, ven conmigo un momento. Hermano mayor. Guyu, hay una tarea importante que quiero encomendarte. ¿Entendido? Hermano mayor, no te defraudaré. MMM. Yesin Yao. Zhou Zimin. El cielo tiene ojos. Me dio una segunda vida. En la vida pasada, destruyeron mi familia. En esta vida, haré que cosechen lo que sembraron, frente a todos. Caso de Lin-Mu por malversación de fondos del grupo Yunai. La audiencia comienza ahora. Acusado Lin-Mu. Según la acusación del presidente del grupo Yunai, Yesin Yao, se le acusa de falsificar registros bancarios y malversar 200 millones en fondos públicos. Hay pruebas contundentes. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? No, esto no puede ser, señor juez. Mi hijo es inocente, se lo suplico. Deben hacer justicia por mi hijo, deben investigar a fondo. Se lo ruego. Mamá. En mi vida pasada fui condenado a prisión. Mis padres corrieron de un lado a otro por mí. Envejecieron de la noche a la mañana. Ahora que tengo una segunda oportunidad, no permitiré que sufran ninguna injusticia. Yesin Yao, puedes decir lo que quieras de mí. Pero mis padres, para apoyarte en tu emprendimiento, trabajaban de sol a sol. ¿Cómo puedes decir esas cosas? ¿Qué? ¿Acaso me equivoco? De tal palo, tal astilla. Tú, Lin-Mu, malversaste fondos públicos. Tus padres seguramente tampoco son buenas personas. Quizás hasta tuvieron parte en esto. Mujer malvada. Viejo. Ah, ¿Está bien? Rápido, tómate la medicina. Yesin Yao, ¿cuántos años llevas casada con Lin-Mu? ¿Cómo es él? No lo sabes. Estás distorsionando la verdad y manchando su reputación. Cállate. Llevo tantos años casada con Lin-Mu, que sé perfectamente cómo es. Lin-Mu no es más que un holgazán. Un sinvergüenza que hace lo que le da la gana. ¿que soy un holgazán? ¿Que hago lo que me da la gana? ¿Acaso no es así? Señor juez, Lin-Mu en el grupo Yunai se aprovechaba de ser mi marido para maltratar a los empleados. Incluso llegó a plagiar para robar méritos. Las ideas de sus subordinados. Y ahora ha ido más lejos, malversando fondos del grupo. Lin-Mu es el responsable del grupo Yunai.
¿Y ahora resulta que es capaz de semejante bajeza? ¿No te remuerde la conciencia? Yo que pensaba que eras un genio financiero, y al final... resulta que todo era una mentira. Xin Yao, cuando dijiste que querías emprender. Fue Lin Mu quien te apoyó en todo momento, gestionando cada detalle. Como su esposa, no solo no le ayudaste. ¿Cómo puedes mentir así? Señor juez, cada palabra mía es cierta, sin ninguna mentira. Si no me creen, tengo testigos. Bien, que entre el testigo. Señor juez, puedo corroborar lo dicho por Xin Yao. Lin Mu es un completo desgraciado. Esta vez desvió fondos del grupo. Ya estaba planeado desde hace tiempo. Esto es la prueba. Aquí están las pruebas que he recopilado durante años. Suficiente para demostrar lo que digo. Hermano mayor. Guyu, moviliza los fondos del grupo de inmediato. Inyéctamelos en la bolsa. ¿Qué? No me lo puedo creer, Lin Mu. Resulta que esa imagen de trabajador que nos mostraba era todo una farsa. Y nosotros confiábamos en ti. Te entregamos el grupo Yunai para que lo gestionaras. Y todo era parte de tu trama urdida por ti mismo. Una farsa. Todo era una farsa. Resulta que estábamos todos engañados. Tiene que ser así. Farsa. No, no es así. Escuchadme. Mi hijo no es así, señor juez. No es así. Silencio. Lin Mu, ¿tienes algo que decir? ¿Sobre los cargos del demandante? Ya he bebido tanto, si sigo, de verdad. Jefe Lin, este proyecto es importante para el grupo Yunai, ¿verdad? Vale. Brindemos hasta saciarnos. Lin Mu, es cierto que alguna vez deposité en ti ciertas esperanzas, pero ahora has cometido un error imperdonable, aunque llevemos años de matrimonio. No voy a encubrirte. Antes de que te lleven, firma este acuerdo de divorcio y saldrás con lo puesto. ¿Qué? Xin Yao. Todo lo que mi hijo ha hecho por ti estos años. ¿Y aún tienes el descaro de echarlo con lo puesto? Xin Yao, fuiste tú quien propuso casarse. Y ahora eres tú quien lo echa con lo puesto. ¿No tienes ni pizca de conciencia? El grupo Yunai ha llegado hasta aquí, gracias al esfuerzo de Zimin y mío. ¿Qué tiene que ver Lin Mu con esto? Exacto. Si no fuera por Xin Yao y por mí, trabajando horas extras cada día en la empresa, ¿habría llegado Lin Mu hasta aquí? Xin Yao, solo por un vídeo. ¿Vas a divorciarte de mí? Por supuesto, vas a ir a la cárcel pronto. Si no me divorcio de ti, ¿acaso esperas que sufra contigo? ¿De verdad crees? ¿Que no sé nada de tus asuntos sucios con Zhou Zimin? ¿Crees que no lo sé? Cariño, acabo de cerrar otro proyecto. ¿Qué están haciendo? Lin Mu, ¿en qué estás pensando? Esta es la oficina del director. ¿Cómo entras sin tocar? Tú, Lin Mu, no malinterpretes. Solo vine a buscar a Xin Yao para informar sobre el trabajo. ¿Informar el trabajo? ¿Tan cerca? Lin Mu, ¿qué locura es esta? Zimin estudió en Estados Unidos. ¿Qué hay de malo en ser abiertos? Solo nos abrazamos. ¿Por qué exageras? ¿Yo? ¿No es solo un proyecto mediocre? Trabajas en Yunai Group. Hacer bien tu trabajo es tu deber. ¿Y vienes a presumir? Toma tus cosas y vete. Xin Yao, tú fuiste infiel primero. Incluso si pierdes todo, será tu culpa.
Tú, Lin Mu, no calumnies. ¿Qué pruebas tienes de que fui infiel? Ye Xingyao, tú y Zhou Zimin son cómplices. No te culpo, eras mi amor. Pero no debiste traicionar la confianza de mis padres. Al inicio, en la universidad, su padre era alcohólico. Su madre apostaba, ni siquiera podía pagar la matrícula. Fui yo quien trabajó para que ella terminara sus estudios. Después, al graduarnos, quiso emprender. Mis padres vendieron la única propiedad familiar. Juntamos todo el dinero para fundar Yunai Group, pero luego se alió con Zhou Zimin. Ahora, ¿me pides que lo pierda todo? ¿No es ridículo? ¿Y qué? Lo hiciste voluntario. Además, irás a prisión. No puedo elegir. ¿Ser feliz? Sí. Las pruebas de malversación son claras. Pasarás. El resto de vida en prisión. Son calumnias. Mi hijo no es culpable. Señor juez, lo que dijo mi hijo es la verdad. Él no es el tipo de persona que actúa sin escrúpulos. ¿Dices que no lo es y ya está? Vuestra familia es un nido de víboras. ¿Quién puede demostrar que lo que dice es cierto? Xiao puede demostrarlo. Sí, señor juez. ¿Qué clase de persona es realmente Lin Mu? Mi nieto Xiao puede demostrarlo perfectamente. Lin Xiao. Perfecto, para desenmascarar vuestra relación ilícita. Lin Xiao es la mejor prueba. Señor juez, solicito que se cite a mi hijo. De acuerdo, que el testigo Lin Xiao pase a declarar. Que el testigo Lin Xiao pase a declarar. Hermana Zhao, deja que el niño se siente. Ven, siéntate aquí con los abuelos. No quiero. Xiao, quieren mandar a tu padre a la cárcel. Tienes que demostrar que tu padre no es malo. Xiao, ¿qué haces? De allí. Explícale claramente al juez que tu padre no es malo. No quiero. Él es malo. Xiao, ¿qué estás haciendo? Él es malo. No es bueno conmigo. Es al que más odio. Xiao, los abuelos y tu padre siempre te han querido y cuidado. ¿Lo has olvidado? No sois mis abuelos, y él no es mi padre. Es un criminal. El tío Zimin es tan guapo. Él sí es mi padre. Xiao, tú. ¿Qué? Xiao solo dice la verdad. ¿Vais a obligar a un niño a mentir? Exacto. Xiao es el hijo biológico de Lin Mu. No puede mentir para perjudicar a Lin Mu. No estoy mintiendo. Tengo pruebas. De sus fechorías en casa. Buen hijo, ¿qué pruebas tienes? Muéstralas. Esta es la tarjeta bancaria que escondió en mi habitación. Lo vi esconder esta tarjeta en el hueco debajo de mi cama. Xiao, ¿cómo puedes mentir? Él es tu padre. No voy a reconocer a un criminal como padre. Tú también eres criminal. Todos lo ven. Si no tuviera nada que ocultar, ¿por qué escondería esta tarjeta? Solo hay una razón. Y es que esta tarjeta es la que usó para evidencia de desvío de fondos públicos. Dijeron que la tarjeta de mi hijo tenía muchos fondos ocultos. Entonces, ¿hay dinero en esta tarjeta? Pueden sacar las tarjetas y verificar sus montos. Solicito a su señoría que aclare el monto de esta tarjeta. Bien. El tribunal lo permite. Según muestra el banco, esta tarjeta tiene un total de 20 millones. ¿Qué? ¿Cómo puede haber 20 millones? ¿De dónde sale tanto dinero? Todos vieron que esta es la prueba concreta de Lin Mu. Desviando fondos públicos. Incorrecto. Desvió fondos públicos. Desvió 200 millones. Esta tarjeta solo tiene 20 millones. No es lo mismo. ¿Y qué? Lin Mu no es tonto. ¿Cómo iba a dejar el dinero robado tranquilamente a su lado? Seguro ya transfirió el resto al extranjero. Simplemente no hay forma de rastrearlo. Su señoría, también vieron que esta persona es muy culpable. Ignoró la ética humana e incluso despreció al tribunal. Solicito al juez sentenciar a Lin Mu a muerte, ejecución inmediata. Estoy de acuerdo, para evadir la culpa, no duda en usar a su propio hijo, esta escoria.
No debe vivir en el mundo, debe morir, morir, morir. Silencio. Acusado Lin Mu, ¿tiene algo más que decir? Lin Xiao es mi hijo biológico, creo. No necesariamente. Lin Mu, ¿qué quieres decir? Su señoría, tengo aquí un documento. Es una prueba importante del caso, solicito presentarlo. Silencio. El tribunal declara al acusado Lin Mu inocente, liberado en el acto. ¿Qué? Su señoría, ¿está equivocado? El tribunal, tras consideración cuidadosa, debido a la falta de evidencia sustancial, declara al acusado Lin Mu inocente y lo libera en el acto. Inocente. Excelente. El cielo es justo, mi hijo. No cometió crimen. Su señoría, Lin Mu desvió fondos. La evidencia es clara. ¿Cómo puede ser liberado? Su señoría, ¿no debería darnos una explicación? Sí, den una explicación, denos una explicación. Deberían darnos una explicación. Silencio. Señorita Ye Xingyao, tenga cuidado con sus palabras. Su señoría, como demandante en este caso, no tengo derecho a saber por qué en el tribunal. Con testigos y pruebas presentes, ¿Lin Mu aún puede ser liberado inocente? Este documento es la base para que este tribunal declare al señor Lin inocente. ¿Qué es? ¿Cómo puede probar? ¿Que Lin Mu es inocente? Tú leerás los resultados del informe y los harás públicos para todos. Según la evaluación del Centro de Identificación Judicial de Qingzhou, Lin Mu y Lin Xiao tienen menos del 1% de similitud genética. Se confirma que Lin Mu y Lin Xiao no tienen relación sanguínea. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo tienes este informe de paternidad? El hijo que criaste durante 10 años, tu esposa lo tuvo conmigo. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué dices todo esto? Imposible. Lin Mu, este informe está falsificado. Ye Xingyao, ¿estás ciega? Ahí está el sello de él. Centro de Identificación Judicial de Qingzhou. Aquí. Pero, señoría. Entonces este niño es del jefe Ye. ¿Y de otro hombre? No me extraña que el niño no se parezca en nada a Lin Mu. Ye Xingyao, qué adúltera eres. Y nosotros cuidábamos a Xiao con tanto cariño. Hemos criado al hijo de otro. Ye Xingyao, hoy me lo vas a aclarar. ¿De quién es realmente este niño? ¿Por qué me miran todos? Tal vez Lin Mu entregó el informe equivocado o las muestras incorrectas para la evaluación. Ye Xingyao, no te atreves a admitir lo que hiciste. Incluso sí. Quieres buscar una excusa para tu infidelidad. Al menos encuentra una razón convincente. Vale, entonces dime, si no es tu hijo, ¿de quién es? Lin Xiao ya lo admitió hace un momento. Es de este hombre a su lado, Zhou Zimin. Lin Mu, eso solo fue un comentario de niño enojado. ¿Cómo podemos tomarlo en serio? Exacto. Xiao simplemente no soporta tu forma de actuar. Además, que Xiao me llame papá no significa que tengamos relación sanguínea. Si no recuerdo mal, hace 10 años. Dijiste que ibas a estudiar en el extranjero y que estabas decidido a romper con Ye Xingyao. Fui yo. La acogí con buena intención, pero ¿y qué pasó? En menos de un mes, ella quedó embarazada. ¿Acaso esto es una coincidencia? Lin Mu, difamarme tiene consecuencias. Sí. Zimin y yo fuimos novios, pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora solo somos compañeros de trabajo y amigos. Lin Mu, si tu corazón es sucio, todo lo ves sucio. Xingyao y yo somos completamente inocentes. Solo alguien tan ruin como tú pensaría que somos tan ruines como tú. Entonces, si es así, te atreves a hacer una prueba de paternidad ahora mismo. ¿Qué? Una prueba de paternidad en este momento. Sí, ahora mismo. Tú y Lin Xiao están aquí. Vamos a
Pedirle al juez que sea testigo y hacer la prueba aquí, para que no digan que voy a hacer trampa. Señor juez, ahora mismo. Sospecho que Lin Xiao y Zhou Zimin me están difamando maliciosamente. Solicito que se les haga una prueba de paternidad. El tribunal aprueba la solicitud. Ahora es para usted y el señor Lin Xiao. Necesitamos un pelo suyo para la prueba genética. Por favor, coopere. Yo. Hace un momento decías con seguridad que eras inocente. Ahora es el momento perfecto para demostrarlo. Lin Mu. ¿O es que tienes miedo porque eres culpable? Ni siquiera te atreves a reconocer a tu propio hijo. Cállate. Sí, Xiao es mi hijo. Pero todo fue con su consentimiento. Ella fue la que me sedujo. Yo solo me dejé llevar. ¿Qué tiene que ver conmigo? Zimin. Levántate. Todo es por tu culpa. Si no fuera porque tú insististe en quedarte con el niño, ¿cómo habría llegado a esto? Zhou Zimin, 2. ¿Todos escucharon? Zhou Zimin ya admitió que Lin Xiao es su hijo biológico. En otras palabras, él es el tercero que destruyó mi familia. ¿Cómo es que Xiao se convirtió en hijo de otro? Ye Xingyao, eres una víbora venenosa. Te acuestas con tu amante y quieres mandar a mi hijo a la cárcel. Ye Xingyao, nuestra familia Lin te ha tratado muy bien. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿No te da vergüenza lo que nos has hecho? ¿No te da vergüenza lo que le has hecho a Lin Mu? Exacto. Considerando que los testigos y el acusado tienen una relación de interés directa, sus testimonios no son suficientes como prueba. ¿Tienen alguna otra evidencia que presentar? ¿Y esa tarjeta? Esa tarjeta tiene 20 millones. ¿Acaso eso no es suficiente para probar que Lin Mu desvió fondos públicos? El dinero en esa tarjeta lo he ahorrado poco a poco durante 10 años. Originalmente, quería dárselo a Xiao como regalo de mayoría de edad. Pero ahora, ya no es necesario. Estás mintiendo. Tras una investigación detallada, los movimientos de esa tarjeta bancaria confirman lo dicho por el señor Lin Mu. Solo hay depósitos realizados durante 10 años sin registros de retiros. Por lo tanto, se puede concluir que el dinero en esa tarjeta no son los fondos desviados del grupo Yunai. Así que, conforme a la ley, este tribunal declara al señor Lin Mu inocente y queda en libertad. Fantástico. La justicia ha prevalecido. Pero entonces, ¿dónde está el dinero que falta en las cuentas del grupo? Señores, sé quién se llevó el dinero del grupo. Fue esta pareja de perros. Lin Mu, no creas que por escaparte esta vez puedes echarnos la culpa. Calumniar y difamar tiene consecuencias. Así es, Lin Mu, lo sé. Quieres vengarte de mí y de Zimin. Pero Zimin y yo somos completamente inocentes. Nunca hemos tocado el dinero del grupo. Si no me creen, pueden investigar todo lo que quieran. Oficinas o los movimientos bancarios. Pueden revisar todo lo que deseen. Investiguen. Investiguen todo lo que quieran. Si encuentran alguna prueba, Zhou Zimin admitirá su culpa de inmediato. Oiga, señor juez, ya hemos enviado a alguien a investigar la oficina del jefe Ye y los fondos bancarios. ¿Y bien? Lin Mu, ¿crees que te dejaría pruebas en mi contra? Los movimientos bancarios ya los he borrado. Hoy, ni los dioses podrán salvarte. Según la investigación, la oficina del jefe Ye no mostró documentos sospechosos. Exacto, acabo de recibir la misma información. Las cuentas del grupo y los movimientos bancarios no tienen ningún problema. ¿Y bien? ¿Qué tienes que decir ahora? Lin Mu, no creas que con tus pequeños trucos podrás escapar de la culpa.
Incluso si logras escapar esta vez, seguiremos apelando. Prepárate para ir a prisión. Porque Zimin es doctor en finanzas en Estados Unidos. Quería abrir una nueva empresa, así que le di esos 200 millones. ¿Para qué comprara bonos y opciones? Si no me equivoco, hace 3 días. Compraste bonos y opciones en una empresa extranjera. Lin Mu, ¿qué estás diciendo? ¿Qué bonos? No sé de qué hablas. Jessin Yao, realmente no lo entiendes. ¿O estás fingiendo ignorancia? Lin Mu, no desvíes el tema. ¿Qué tiene que ver esto con que hayas malversado fondos? Podría ser que el dinero en la cuenta bancaria no fue retirado del banco, sino que alguien ¿lo sacó por otros medios? De ser así, ni en los documentos del grupo ni en los movimientos bancarios se encontraría ningún problema. ¿No es así? GCY. Lin Mu, deja de difamar. Todos son tus suposiciones. ¿Qué pruebas tienes? ¿De qué falsifiqué los movimientos? Exacto. Encima, fingir que los fondos del grupo son pagos de mercancía. Vaya idea más descabellada. Qué excusa tan ridícula para calumniar a Xin Yao. Pero Lin Mu, ya hemos registrado todo el grupo. Y no encontramos ningún comprobante de compra. Porque simplemente no existe ese comprobante. Todo es una excusa. Inventada por Lin Mu. Un momento. Tengo en mi poder la prueba de los 200 millones perdidos por el grupo. ¿Qué? Ahora, una tarea importante. Investiga todos los proyectos de inversión recientes de la empresa. Sospecho que alguien aprovechó un vacío legal para desviar fondos de la cuenta corporativa. Luego, investiga el historial de salida de Zhou Zimin. Averigua qué ha estado haciendo en el extranjero estos años. ¿Podré limpiar mi nombre? Todo depende de ti. Alguacil. Tráiganlo. Además, señores accionistas, las pruebas en formato digital. Ya las he enviado a sus correos electrónicos. Deberían haberlas recibido ahora. Ah, miren, miren. Es verdad. ¿Es cierto? Son realmente los registros de compra de bonos de nuestro grupo. Y aquí está la firma del jefe Y. Es cierto, y la fecha en este documento. ¿No es justo el día antes de que desaparecieran los fondos del grupo? Esta factura muestra que el jefe Y gastó 200 millones en opciones de bonos de una empresa extranjera. ¿200 millones en bonos? ¿Acaso la otra parte también es una empresa cotizada? No. La otra parte no solo no cotiza, sino que es una empresa fantasma. No tiene ninguna actividad comercial. Sugiero que todos investiguen al responsable de esa empresa extranjera. ¿Qué? El responsable de esta empresa es Zhou Zimin. El día antes de que desaparecieran los fondos del grupo, Jessin Yao le compró a Zhou Zimin una gran cantidad de opciones de bonos, y el monto es exactamente 200 millones. Jessin Yao, ¿no piensas explicárselo a todos? Lin Mu, ¿cómo sabes todo esto? Si te digo que ya he muerto una vez por culpa de ustedes dos, ¿me creerías? ¿Qué dices? Vaya, Jessin Yao. Así que todo esto fue obra tuya. No es de extrañar que no encontráramos ningún problema en el grupo. Resulta que disfrazaste los fondos públicos del grupo como opciones de bonos. ¡Qué audacia! ¿Y qué? Soy el presidente del grupo Yunai. ¿Acaso no tengo ese derecho? Aunque seas el presidente del grupo Yunai, no puedes hacer lo que te plazca. En nuestro grupo hay miles de empleados. Y detrás de ellos, miles de familias. ¿Actúas así sin pensar en su futuro? Tú. Exacto. La empresa no es solo de Jessin Yao. ¿Cómo te atreves a gastar 200 millones en el extranjero? ¿En la empresa fantasma de Zhou Zimin? Invertí en bonos y acciones. ¿Qué intenciones tienes, Jessin Yao? Por el bien de nuestro tiempo trabajando juntos.
Haz que Zouzimin me devuelva el dinero o no nos responsabilizamos de lo que pase. Zimin, ¿por qué no sacas el dinero primero? ¿Qué? Tranquilo, no te abandonaré. En esta situación, si no devolvemos el dinero, tendremos más problemas. Pero, Xin Yao, ya he invertido ese dinero. ¿Ya lo invertiste? Tan rápido. Sí. Oh, hay un nuevo proyecto de desarrollo de IA en Estados Unidos. Con solo invertir 200 millones. El próximo año generará 100 veces más ganancias. ¿Incluso negocios sin fin? ¿Dices la verdad? Claro, ¿acaso no confías en mí? Cuando el boom de la IA llegue el próximo año, no solo recuperaremos los fondos del grupo, también hará que las acciones se disparen. Todo lo hice. Por ti. ¿Escucharon? Es una inversión con ganancias enormes. Si recuperamos el dinero ahora, será una pérdida para el grupo. Inversión con ganancias enormes. Jessie Yao. Dije que eras tonto, y realmente lo eres. Si existiera tal inversión, ¿crees que caería en tus manos? Lin Mu, no subestimes a la gente. Zimin es doctor en finanzas. ¿Acaso puedes entender su visión de inversión? ¿Qué risa? Buyu, dinos. Lo que descubriste. Sí. Según la investigación, Zhou Zimin no tiene ninguna experiencia estudiando en el extranjero. Su empresa en el extranjero es solo una compañía fantasma recién registrada. Además, Zhou Zimin, por apostar, tiene deudas personales de 200 millones. Es solo un estafador que engaña a todos. ¿Qué estás diciendo? Yo soy un doctor en finanzas graduado de Harvard. ¿Cómo podría no tener título? Exacto. En la lista de doctores en finanzas claramente aparece Zimin. ¿Y tú dices que no hay registros de estudios en el extranjero? ¿No es esto el chiste más grande del mundo? Sí, en ese momento yo también vi esa lista. De hecho, había una persona llamada Zhou Zimin. En la lista de doctores en finanzas de Estados Unidos. De hecho, había alguien llamado Zhou Zimin. Pero esa persona, definitivamente no era él. Exacto. Después de investigar cuidadosamente la lista, descubrí que el doctor en finanzas Zhou Zimin nunca regresó a China, sino que trabaja como CEO en una empresa financiera en Estados Unidos. Y su verdadera identidad no es más que un escoria que ni siquiera entró a la universidad y vive engañando a la gente. El supuesto doctor en finanzas de Estados Unidos no es más que una excusa para estafar dinero y engañar a mujeres. Zhou Zimin, ¿es cierto lo que ella dice? Por supuesto que no es cierto. Aquí tengo otro documento. Zhou Zimin utilizó el nombre del grupo para apostar y acumular deudas con un monto total de 178 millones. ¿Quieres que te lo lea? Esto no puede ser. Zimin. ¿Son falsos? ¿Son falsos? Dime algo. Toda la evidencia que he recopilado ya ha sido entregada al tribunal. Estoy segura de que los jueces pueden corroborarlo. Según la evaluación del tribunal, basado en la evidencia presentada por la señora Buyu, no se encontraron registros de salida de Zhou Zimin en los últimos años. Bien, después de todo este lío, resulta que todo fue un engaño, tramado por esta pareja de sinvergüenzas. ¿Se atreven a falsificar títulos y engañarnos? Y además desviar fondos del grupo para pagar deudas de apuestas. Ustedes dos son una vergüenza. No podemos dejarlos ir así. ¿Silencio? Dado que todas las investigaciones y defensas han concluido, el tribunal dictamina que el acusado Lin Mu es declarado inocente. Pegar a alguien es ilegal. Ustedes dos, hoy tienen que darle una explicación. A todos nosotros. ¿Qué explicación? Como mucho, será una inversión fallida. Y ya está. Inversión fallida, cuando en realidad fueron ustedes los que actuaron mal desde el principio. Ahora todavía te atreves a decir eso. Muchachos, atáquenlo. Zhou Zimin, eres un canalla. Se lo merecen. Finalmente recibieron el castigo que merecían. No los dejen escapar. Hermano mayor, felicidades por limpiar tu nombre. Si eres recto, no temes a la sombra. La inocencia siempre prevalece. ¿Qué crimen he cometido? Entonces, hermano mayor, ¿cuándo planeas
¿Divorciarte de Ye Xingyao? Por ahora no me divorcio. No te divorcias. Hermano mayor, ¿acaso todavía tienes esperanzas con Ye Xingyao? Ye Xingyao abusó de su poder y malversó fondos públicos. Ya hay pruebas contundentes. El grupo sin duda la demandará. Para entonces, Ye Xingyao estará en prisión al menos 20 años. Hermano mayor, ¿tú? Simplemente divorciarte de ella sería dejarla salirse con la suya. Vámonos. Ye Xingyao, en esta vida también te haré probar el sabor de vivir peor que morir. Carino, mi equivoque. Cariño, no me pegues. Cariño, viniste. Sabía que no podías dejarme. No me toques. Solo me das asco. Carino, todo esto fue obra de Zhou Zimin. Él me engañó. Cariño, a quien más amo eres tú. Ye Xingyao, ¿puedes dejar de engañarte a ti misma? A quien más amas es claramente a Zhou Zimin. ¿Olvidaste lo que hiciste? Dentro del grupo, a quien más favoreciste fue a Zhou Zimin. Con tanto esfuerzo logré conseguir un proyecto. Y en un instante se lo diste a Zhou Zimin. Además, en nuestro aniversario de bodas, te preparé una sorpresa, una cena romántica. Pero solo porque Zhou Zimin llamó, diciendo que quería comer comida occidental. Me abandonaste. Y ni siquiera regresaste en toda la noche. Yo. Incluso el hijo que crié por 10 años no es mío. Dices que a quien más amas soy yo, ¿no te parece ridículo? Cariño, realmente sé que me equivoqué. Perdóname por última vez. ¿Sí? Cariño, tengo hambre. ¿Me das de comer, por favor? Cómetelo tú sola. Podría traerte la comida. Ya he hecho más que suficiente. Al final de cuentas, ¿no es porque no puedes dejarme? Xingyao. ¿Qué haces aquí? Eres un mentiroso. ¿No fingiste desmayarte? Lárgate ahora mismo. Ay, Xingyao, me has malinterpretado. No tuve más remedio. Si no me hubiera fingido desmayado, ¿quién te cuidaría ahora? No necesito que te preocupes por mí. Ya he decidido. Vivir bien con Linmu. En cuanto a ti, no es asunto mío. Ay, vamos, Xingyao, no te enfades conmigo. El que más te ama soy yo. Linmu es el que ha estado tramando cómo perjudicarte. ¿Qué quieres decir? ¿No lo piensas? Usar bonos para desviar fondos. Un plan tan perfecto como es que Linmu lo descubrió de inmediato. Y ese comprobante justo estaba en manos de Buyu. ¿Quieres decir que...? ¿No es obvio? Todo esto fue un plan de Linmu. Ese comprobante en manos de Buyu seguro lo preparó de antemano. Su objetivo es meterte en la cárcel. Lo siguiente será transferir sus propiedades y echarte definitivamente de casa. Entonces, Zimin, ¿qué debo hacer? Debemos adelantarnos y tenderle una trampa. Solo necesitamos pruebas de su infidelidad, arruinar su reputación, y así podremos recuperar el grupo. Cuando restaures tu puesto como presidente del grupo Yunai, habrá mucho dinero esperándonos. ¿De qué tenemos que temer? Eres muy astuto. Claro que sí. Cariño, ¿te duele? No me toques, no me toques. No pasa nada. ¡Ay! Hermano. Estoy muy borracho. No conozco el camino. ¿Me llevas a casa? A descansar. Niña, ¿dónde está tu amiga? ¿Alguien la conoce? Bueno, ven conmigo primero. Despacio.
Esta noche tendrás que conformarte aquí. Hermano. Eres muy guapo. ¿Estás solo? Sí. Hermano, ¿por qué no te das un baño primero? Pero ya no puedo esperar. Lo quiero ahora mismo. Hermano. Ve a bañarte primero. Vale. Yo te espero aquí. Vale. Bueno. Pequeña diabla. Hermano, ¿por qué tardas tanto? Traje algo. ¿Qué tal? ¿Te interesa? Probemos juntos. Sí, me encanta. Hermano, date prisa, no puedo esperar más. Dime, ¿cuánto te dieron a cambio? En este vecindario. ¿Cuándo ha habido alguien así? Buyu, investiga a esta persona. Hermano, no entiendo lo que dices. Hermano, no sabes ser delicado con las mujeres. Si me ahogas, ¿qué decepción sería? Deja de fingir. Ya lo he investigado todo. Hermano, no entiendo lo que dices. Sois un equipo especializado en trampas amorosas. Tu nombre en clave es Daji. ¿Verdad? ¿Cómo lo sabes? Tengo mis métodos, no te preocupes. Qué falta de romanticismo. Otras presas, aunque supieran que es una trampa, caerían igual. Si quieres hacerlo, hazlo. Si no, déjame ir. No soy como ellos. No me interesa. El que no aprovecha las oportunidades es un tonto. Hermano. No serás ¿incapaz? Habla rápido. Digo. Es Yesin Yao. Ella me prometió. Después de que todo salga bien, me dará 50.000. Yo te daré 100.000. Ayúdame con algo. Eso no puede ser. ¿Qué? ¿Te parece poco? Aunque me dedico a esto, también tengo ética profesional. Si se supiera tan fácilmente que cambié de bando, ¿cómo podría mantenerme en el futuro? ¿Qué tal? ¿Esto? Tú, pásame una noche conmigo. Y yo te ayudo con esto. ¿Cómo podrías mantenerte? Dime, si yo, o publicara las pruebas de que arruinaste una familia, las difundiera, ¿cómo podrías mantenerte? Tú. Bien, acepto. Linmu, los accionistas del grupo Yunai, te nombran oficialmente como presidente del grupo.
Gracias por su confianza, no defraudaré sus expectativas. Un momento. ¿Por qué viene ella? Jessin Yao, ¿qué haces aquí? Esta es la sala de reuniones del grupo, no es lugar para ti. ¡Qué insolencia! Soy la mayor accionista del grupo. ¿Quién te dio el valor para hablarme así? Tú. Jefe Zhou. Déjamelo a mí. Jessin Yao, ¿acaso lo olvidaste? Ahora estás suspendida y bajo investigación. Ya no eres la presidenta del grupo Yunai. ¿Qué haces aquí? Hoy vine para divorciarme de ti. ¿Divorcio? ¿Ya decidiste irte con las manos vacías? ¿Irme con las manos vacías? Linmu, qué bien lo piensas. Ya has sido infiel durante el matrimonio, ¿acaso? ¿Todavía pretendes llevarte parte de mi fortuna? Linmu, no finjas aquí delante de mí. Esa actitud hipócrita. No creas que no lo sé. Afuera. Ya tienes secretamente a otra mujer. Jessin Yao, ¿todavía no despiertas? Antes, me acusaste de malversar los fondos de la empresa. Ahora me acusas de ser infiel en el matrimonio. Basta, no necesito discutir contigo. Si eres un hombre de verdad, firma este acuerdo. Terminemos en buenos términos, para que no lleguemos a una situación vergonzosa. Me haces quedar mal. No olvides que fuiste tú quien engañó primero dentro del matrimonio. El que debería irse con las manos vacías eres tú. No seas ingrato. Entonces, publicaré el vídeo de tu aventura con la amante. Para entonces, espera a quedar en la ruina. Linmu. ¿Cómo estuvo la chica en la cama? Fue elegida especialmente para ti. Si no fuera por Xin Yao, yo mismo habría querido probarla. Linmu, te doy una última oportunidad. Por nuestro vínculo conyugal. Si no, no me culpes por ser despiadada. Haz lo que quieras. Tú. Bien, Linmu, tú lo buscaste. Miren todos. El vicepresidente del grupo Yunai. Engañando a su esposa con otra mujer. Dime, ¿cómo puedes seguir en la empresa? Linmu, te di la última oportunidad. Le tendimos una trampa. Solo necesitábamos pruebas de su infidelidad. Para arruinarlo. Cariño, ¿te duele? No me toques, déjame en paz. No pasa nada, jajajaja. ¿Qué está pasando? Nadie mire. He visto muchos escándalos. Pero autoexponerse es la primera vez que lo veo. Linmu. Iris despiadado. Te lo advierto. Esto no quedará así. No he terminado contigo. Lo peor es no conocer tus límites. Jessin Yao, ¿no sabes en qué situación estás? ¿Aún no te das cuenta? Vengan. Sí. Linmu, ¿qué estás haciendo? Jessin Yao, irrumpiste en la sala de reuniones. Interrumpiste la junta del grupo. Y luego, frente a todos, reproduciste ese vídeo. Íntimo, dime, ¿qué debo hacer contigo? Ahora te notifico el divorcio. Según el acuerdo prenupcial, fuiste infiel primero. Te doy un día para que tu Iris Yao se vaya de mi casa. A partir de hoy, no tendremos nada que ver. No. Linmu, no puedes hacerme esto, ¿verdad? Aunque Xiao no es tu hijo. Pero después de tantos años, también tenemos sentimientos. Niño, cuando me acusaste en el tribunal frente a tanta gente, ¿pensaste en este día? Ahora que lo recuerdas, es demasiado tarde. Mientras yo no firme, no puedes divorciarte de mí. Entonces no depende de ti. Saquen a estos dos del grupo. No pueden volver a entrar. Sí, jefe Lin. Linmu, no me divorciaré de ti. No pienses en deshacerte de mí. En cuanto a ti, coludirte con Jessin Yao. Para difundir rumores sobre la empresa, causando un grave impacto en el grupo. Ahora, anuncio que esta persona será vetada en la industria. Se le retirarán todos los cargos y nunca será contratada. Maldita sea.
Después de tratarlos tan bien, en el momento crucial, ninguno de ustedes quiso ayudarme. Por cierto, mañana es el cumpleaños de Linmu. Si le compro un regalo, seguro me ayudará. Hermano, ya es tarde, ¿no piensas irte? El grupo acaba de pasar por una crisis financiera. Ese Ye Xinyao dejó un desastre antes de irse. Si no se soluciona, será un problema en el futuro. Pero hermano, hoy es tu cumpleaños. No te esfuerces tanto, tengo una sorpresa para ti. Está bien. Sorpresa. ¿Qué sorpresa? Solo ven conmigo. ¿Para qué me traes aquí? Hay mucho trabajo en la empresa, quizá debería volver. Hermano. Entonces, si quieres beber, podemos hacerlo otro día, ¿vale? Hermano. Ay. En realidad yo llevo mucho tiempo enamorada de ti. Desde que estaba en la escuela, me gustabas. Solo que en ese momento siempre estabas con Ye Xinyao. Así que tuve que esconder mis sentimientos. Pero ahora no quiero seguir escapando, Sixion. ¿Quieres estar conmigo? Es que, últimamente no estoy pensando en eso. Sixion. Por favor, acepta. ¿Qué están haciendo? Karina. Me refiero a Linmu. ¿Por qué quieres divorciarte de mí? Así que eres tú la que está seduciendo a mi marido. Ye Xinyao, Sixion es un hombre tan bueno y no lo valoras. ¿Qué hay de malo en que yo lo valore? Repítelo otra vez. Si no ves bien, ve al médico. ¿Tampoco oyes bien? Pequeña mocosa, ¿crees que no te puedo romper la boca? Ah, este bofetón es por no guardar las apariencias. Sixion te trataba tan bien. Y tú lo traicionaste, engañándolo durante el matrimonio. ¿Tú te atreves a pegarme? Este bofetón es por calumniar y tender trampas. Hiciste el feo asunto de malversar fondos públicos. Y encima echaste la culpa a Sixion, haciendo que casi fuera a la cárcel por ti. Tú. Este bofetón es porque ya llevaba tiempo sin aguantarte. Cariño, me ha pegado. ¿Y que si te pego? ¿Acaso no es correcto? Linmu. De verdad me equivoqué antes. Te pido perdón, ¿vale? ¿Me perdonas? Ahora te das cuenta del error. ¿Y antes qué hacías? Linmu, no te pases. Ya me he disculpado. ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres? Claramente fuiste tú la que se equivocó. ¿Me preguntas qué más quiero? ¿Cómo puedes ser tan descarada? Vale, bien. Entonces como mucho. En el futuro los tres viviremos juntos. Pero yo debo ser la principal. Ye Xinyao, ¿cómo puedes decir algo tan sin escrúpulos? No mereces a Sixion en absoluto. Tú. Basta, no digas más. Todo lo que tienes ahora es solo culpa tuya, Uyu. No le hagas caso, vámonos. Vale. Linmu, tú. Todas tus cosas ya están aquí. ¿Y el niño? También te envié de vuelta a casa. Lárgate con tu basura. Linmu, ¿cómo pudiste hacerme esto? Después de todo, fuimos esposos. Fuimos esposos. Cuando estabas con Zhou Zimin en el grupo. ¿Acaso consideraste mis sentimientos? Yo. Basta, no hay nada más que decir entre nosotros. Que te vaya bien. Linmu. Iris despiadado. Parece que solo me queda ir a buscar a Zimin. Hola, ¿vos tú? Soy Zimin. Hola. Maldito Linmu. No solo me hizo despedir del grupo Yunai, sino que también hizo que ninguna empresa en Qinzhou me aceptara. Zimin,
¿Por qué estás tan enojado? Zimin, Ye Xingyao, ¿qué haces aquí? ¿No fuiste a reconciliarte con tu tortuga verde? Zimin, ese bastardo de Linmu. Me he hecho. Solo tú puedes ayudarme ahora. Si me ayudas a recuperar el grupo Yunai, te prometo que en el futuro te trataré bien. ¿Por qué debería creerte? No olvides que el dinero de la cuenta del grupo lo desviamos nosotros. Si me atrapan, ¿crees que te salvarás? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya te divorciaste de Linmu? Todavía no. Bien, escucha. No importa lo que Linmu te diga o haga ahora. No puedes divorciarte bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? ¿Hace falta preguntar? Linmu tiene pruebas de tu infidelidad. Si te divorcias de Linmu, el grupo Yunai caerá en sus manos. Para entonces, será demasiado tarde para recuperar el grupo. Escúchame, ahora debes hacer todo lo posible para retrasar a Linmu. Mientras no firmes, seguirás siendo su esposa. Luego, buscaremos la oportunidad de... ¿Qué? Vos o matarlo. no matarlo, solo provocar un accidente. No tendrá nada que ver con nosotros. ¿Y si la policía lo descubre? Una vez que muera, ¿quién va a descubrir que fue un accidente planeado por nosotros? No solo heredaremos el grupo Yunai sin problemas, sino que también nos quedaremos con todas sus propiedades. Cuando eso pase, te llevaré al extranjero. Allí viviremos libres y felices, pasando el resto de nuestras vidas juntos. Entiendo. ¿Qué debo hacer? Bien, haré lo que dices. Ya que nos ha arrinconado. No nos culpes por ser despiadados. Hola, cariño. Acepto divorciarme. Trae el acuerdo de divorcio. Lo firmaré. Vale. ¿Dónde estás? Estoy en la montaña Wangfeng, donde todo comenzó. Quiero terminar como empezamos. Aquí mismo. Enseguida llego. Yesin Yao, Zhou Zimin. Sé que no se rendirán tan fácilmente. Esperaré a que actúen y los veré. Caer en este abismo sin fin. Cariño, ¿realmente lo has pensado bien? No hay ninguna posibilidad entre nosotros. Somos adultos, no digas más tonterías. Firma rápido. Cariño, de verdad me he equivocado. Dame una última oportunidad, ¿vale? Yesin Yao. ¿Puedes dejar de hacer esos gestos asquerosos? Firma ya. De hoy en adelante, cortamos todo lazo. Menos mal que aprendí algunos trucos cuando estaba en el extranjero. Linmu, prepárate para morir.
¿De verdad no hay ninguna posibilidad entre nosotros? ¿Puedes dejar de hablar y firmar de una vez? Ni en sueños, Lin Mu. Este acuerdo de divorcio. No lo firmaré, a menos que yo... Zimin, ¿cómo va todo? Tranquilo, me aseguraré de que Lin Mu ni siquiera sepa cómo murió. Hermano mayor. ¿Qué tal? Justo como dijiste, después de que te bajaste. Zhou Zimin te siguió en secreto. Y saboteó los frenos. El camino aquí es complicado, si algo le pasa al coche. Un accidente es inevitable. Este Ye Xinyao me invitó a... la villa de Wangfengshan, ya sabía que ella... definitivamente intentaría algo contra mí aquí. No pasa nada, tranquilo. Ese tipo te cortó los cables de freno. Ya los arreglé, puse unos nuevos. Gracias, maestro. Fue un placer. Ese tipo no es humano. En carreteras como las de Wangfengshan, si fallan los frenos, el coche seguro se cae por el acantilado. Perfecto. Mientras él muera, la fortuna será nuestra. Luego vendo el grupo Yunai. Y los dos podremos pasar el resto de nuestras vidas en el extranjero. Cariño, eres increíble. Buyu. ¿Grabaste las pruebas? Tranquilo, grabé todo el proceso en que saboteó tu coche. Lo tengo todo grabado. Bien, con esta prueba, esa pareja de perros pasará el resto de sus vidas en prisión. Oye, voy a llamar a la policía. ¿Por qué se oyen sirenas? ¿Nos habrán descubierto? No debería ser. Mejor ser precavidos. Sé que Wangfengshan tiene una salida trasera. Escapemos por ahí. Sin dinero, ¿a dónde vamos? ¿Y yo qué sé? Entonces, ¿qué tal si nos entregamos? Entregarnos. ¿Estás loco? Las cosas han llegado a este punto. ¿Y ahora quieres entregarte? Tú. Estás loco. Tanto tramar contra Lin Mu como malversar fondos. En todo fui cómplice. Si me declaro culpable, pueden reducirme la condena. ¿Y yo? Si no fuera porque tú insististe en quedarte con ese estorbo del iniciado, ¿habríamos llegado a esto? ¿Quieres entregarte? Te prometo que moriremos juntos. ¿Qué haces? Señor Zhou. Señorita Ye. Vengan conmigo. Hermano mayor. Acabo de recibir una llamada de la policía. Ye Xinyao y Zhou Zimin han sido arrestados según la ley. Ye Xinyao Zhou Zimin. Esto es lo que se merecen. Hermano mayor, si no hay nada más, me voy primero. Buyu. Has trabajado duro durante este tiempo. No pasa nada.